Ahora, por agilizar, voy a ir dando paso a esta última mesa redonda que aborda, como decía, uno de los grandes retos del sector relacionado con el agua. Esta mesa se titula Agua y Cambio Climático, herramientas genéticas para afrontar el calentamiento global y tiene una introducción a cargo de Emma Gaitán, que es responsable de la Fundación para la Investigación del Clima. Su ponencia se titula Recursos hídricos, pasado y futuro. Y Jordi Mateu, que ya está aquí sentado también, CEO de Grupo Agromillora, es el moderador de esta mesa redonda. Así que le doy la palabra a Emma y luego continuamos directamente con Jordi con la mesa redonda para no perder más tiempo. Emma, cuando quiera. Gracias. Bueno, pues nada, hola, buenas tardes. Como ya he comentado, me llamo Emma Gaitán y soy responsable del Departamento de Meteorología y Cambio Climático en la Fundación para la Investigación del Clima, que somos una entidad pequeña, un centro privado sin ánimo de lucro que nos dedicamos, pues eso, fundamentalmente a investigar todo lo relacionado con la meteorología, el clima, el medio ambiente, etcétera. Y hoy, bueno, vamos a cambiar ahora totalmente de registro por unos minutos y tengo, bueno, primero darles las gracias a los organizadores, a los patrocinadores y a todos los asistentes, ¿no?, por permitirme hoy transmitirle un poquito de este apasionante mundo que es la meteorología y la climatología. Y bueno, voy a centrarme un poco en el tema de los recursos hídricos, un tema que ha sido tan recurrente a lo largo de toda la jornada, ¿no?, que hemos estado hablando de agua, disponibilidad hídrica, etcétera, ¿no? Y seguro que si les muestro estas imágenes, ¿no?, son familiares para todos ustedes, pues terrenos que están secos por por estrés hídrico, olivos agostados, ¿no?, por consecuencia de las altas temperaturas, aparición de plagas y enfermedades que están asociadas a unas condiciones meteorológicas concretas, ¿no?, de humedad y temperatura. Y es que hemos venido reportando en los últimos años, nos han venido comentando que cada vez son más frecuentes este tipo de episodios y que ocurren con mayor intensidad y virulencia, ¿no? Bueno, no voy a meterme aquí porque todos ustedes saben de sobra las condiciones climáticas y meteorológicas que necesita el olivo y por no llevamos un poquito con retraso, pero sí que es verdad que aunque el olivo es un árbol que pues aguanta bastante el estrés térmico y que puede aguantar un amplio rango de temperaturas, pues necesita unas condiciones tanto térmicas como pluviométricas para crecer en las mejores condiciones posibles, ¿no? Es decir, que tengamos la precipitación necesaria en el momento adecuado y la temperatura adecuada también en el momento ideal, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años con los recursos hídricos? Bueno, pues en el contexto actual que tenemos de calentamiento global, tenemos que empezar hablando de la temperatura, ¿no? Aquí les muestro 3 ejemplos de 3 observatorios que he elegido, no pongo dónde están ni nada para no condicionarnos. Son 3 observatorios que están ubicados en territorio peninsular y en las islas. Y bueno, podemos ver como si trazamos una línea desde los datos registrados en 1950 hasta el año 2000 en cada uno de esos observatorios, ya se aprecia una tendencia, ¿no? Y dirán ustedes, bueno, pues la tendencia tampoco es muy acusada. Bueno, pues un grado de aumento de temperatura en 5 años a nivel climatológico es un aumento muy importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que si nos fijamos a nivel global, en promedio de la temperatura, y esto ya se ha venido comentando en ponencias anteriores, a finales de años, concretamente el 17 y el 18 de noviembre, ya se superó a nivel promedio los 2 grados, ¿no? Por encima, ya estamos por encima del límite, ¿no?, que nos hemos impuesto de no alcanzar en el 2050. Ya ha habido 2 días que a nivel promedio global se ha superado este umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá zonas del planeta donde incluso la temperatura haya llegado a más, ¿vale? Por nuestra ubicación o por la localización geográfica de nuestro territorio, pues somos uno de los países donde mayor impacto vamos a tener relacionado con el calentamiento global. Veamos a ver qué ocurre con las precipitaciones de las últimas décadas, en concreto de 1950 a 2000. Bueno, les muestro este periodo porque es el periodo que ahora mismo estamos utilizando de referencia para comparar con las simulaciones de los modelos climáticos. Seguramente, si ampliamos la serie temporal hasta el periodo actual, pues el incremento de temperatura y el déficit o la alteración de precipitaciones sea más acusado. Nuevamente, si trazamos una línea... Nuevamente, si trazamos una línea que va desde el primer valor registrado hasta el último valor registrado, vemos una tendencia hacia un descenso de las precipitaciones acumuladas a nivel anual. Y ustedes
Pueden observar en estas gráficas cómo tenemos ciertos picos. Efectivamente, al contrario de lo que ocurre con la temperatura, que es bastante lineal, año a año tenemos un valor promedio más o menos constante, la precipitación es una variable que varía mucho año tras año. Es decir, nosotros consideramos que su variabilidad natural son alteraciones de entre un 20 y un 30% entre años consecutivos. De hecho, aquí pueden ver cómo hay años donde tenemos picos más altos y otros picos más bajos, ¿no? El problema que venimos observando es que estos picos altos o estos ciclos o estos periodos de picos altos y luego picos bajos cada vez alcanzan valores máximos más pequeños. Es decir, no solo vamos hacia una tendencia de precipitación acumulada más baja, sino que además los picos cada vez son menos intensos, ¿no? Y no solo eso, uno de los factores que más nos preocupa a nivel climático no es tanto la cantidad de precipitación acumulada anualmente que vamos a tener en el futuro, sino cómo ésta se va a distribuir a lo largo del año. Y es que el sistema climático, ¿no? El conjunto del sistema climático, al final lo que tiende es a estar en equilibrio radiativo. Es decir, recibe radiación en la zona de los polos y la distribuye hacia el resto del planeta. ¿Qué ocurre? Que las emisiones de gases de efecto invernadero, el calentamiento de la capa atmosférica no se hace de manera proporcional en todo el planeta. Esto está llevando a que los movimientos atmosféricos, los movimientos de aire que producen en el planeta estén cambiando. Y la manera en la que antes nos llegaban las borrascas anticiclones ya no es la misma. De hecho, que ahora veamos que llueve en meses donde antes no llovía y que tengamos temperaturas muy altas en meses donde esperábamos que fuesen más suaves, ¿no? Bueno, pues aquí les pongo a modo de ejemplo uno de los observatorios, ¿no? Donde vemos que entre 1951 y 1980, a nivel climatológico, siempre tenemos que considerar mínimo 30 años, la precipitación se distribuía de forma pues, bastante homogénea, a excepción de los meses, obviamente, de verano. ¿Qué venimos observando si comparamos este periodo con el 71-2000? Pues que esta homogeneidad que encontrábamos en los primeros meses del año ha ido desapareciendo y así que podemos apreciar un pico claro en los meses de mayo y un descenso, por ejemplo, en el mes de noviembre, ¿no? Pues esta información y tener esta información a futuro es muy importante, ¿no? Porque de ella va a depender también la influencia que tiene la precipitación en las distintas etapas del ciclo fenológico del cultivo. Obviamente, aumentos de temperatura y descenso de precipitación tiene su repercusión en los caudales, ¿no? Y en la cantidad de agua que se va almacenando, tanto agua subterránea como agua superficial. Y bueno, quería mostrarles esta figura, simplemente que les suene, nos vamos a centrar solamente en esta parte que es una evolución de los episodios de sequía en los últimos 50 o 40 años. Como vemos, cada vez vamos hacia episodios de sequía más acusados y más intensos, simplemente para que lo tengan en mente porque hablaremos de ello más adelante. Bueno, ¿y qué nos espera el futuro, no? Pues obviamente el panorama no parece muy alentador, ¿no? Aumentos de temperatura, descenso de precipitaciones. Bueno, pues si se fijan en estas figuras, por un lado tenemos la evolución que esperamos de la temperatura máxima, en este caso, por ejemplo, es un ejemplo de Doñana, y de la precipitación acumulada. Aquí quiero hacer un inciso y relacionarlo con un mensaje que ha transmitido Jordi Mateu esta mañana en la charla inaugural, es que nos centrásemos en las próximas 3 décadas, ¿no? En sacar el mayor potencial al cultivo. Bueno, pues esto me viene muy relacionado con lo que esperamos a nivel climático para los próximos 30 años. En esta figura les muestro 2 periodos temporales, el 2036-2065, que viene a ser la representación del año 2050, y el periodo 2071-2100, que viene a ser la representación, pues eso, del 2085. Si nos fijamos tanto en este periodo como en este otro, tenemos 4 posibles escenarios, ¿no? Un escenario más favorable, donde la temperatura pues solamente aumentaría 1,6 grados, hasta un escenario más desfavorable, donde la temperatura aumentaría 2,4 grados. Estos escenarios pues, se desarrollan en función del comportamiento que tenga la sociedad en torno pues, a globalización, emisiones, sostenibilidad, etcétera.
Y lo mismo para el caso de la precipitación. ¿Qué es lo llamativo en este punto? Es que los 4 escenarios de emisiones, en el caso de la precipitación y en el caso de la temperatura, son muy similares. Es decir, entre el menos favorable y el más desfavorable hay una diferencia de 0,8 grados, ¿vale? Mientras que si observamos lo mismo en el periodo 2071-2100, la diferencia entre el menos y el más desfavorable es superior a 3 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que ya hemos emitido tiene sus consecuencias y no es revertible. Ya da igual lo que hagamos, que de aquí al 2050 vamos a tener esta situación, no la podemos revertir. Ahora mismo todo lo que hagamos para frenar el calentamiento global va a tener repercusión a partir del año 2050, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos las herramientas para acotar más o menos qué va a pasar de aquí al 2050, ¿no? Y aprovechar esa información para pues, sacar el mayor provecho a nuestros cultivos. Y eso no solamente ocurre en Doñana, ¿no? Si nos fijamos en los mapas peninsulares, pues vemos cómo hay un aumento progresivo en todas las estaciones del año hacia temperaturas cada vez más cálidas y precipitaciones con leves descensos, ¿no? Y lo mismo si trasladamos esta información a nivel de sequía, como el balance entre la evapotranspiración, el agua que yo pierdo y la precipitación, pues vemos cómo prácticamente todo el país cada vez va hacia episodios de sequías más intensos, tanto en un escenario medio o no tan desfavorable como en un escenario muy desfavorable, ¿no? A ver si se lo puedo mostrar con... Esta imagen es de aquí, es un vídeo que no sé si se podría dar al play. Bueno, pues aquí se aprecia claramente, ¿no?, cómo cada vez vamos hacia episodios de sequía más y más extremos. Yo sé que es un poco, da miedo, es un poco catastrófico y espero que no lleguemos nunca a esta situación, ¿no?, que seamos conscientes de que, aunque ahora mismo hasta el 2050 ya no podamos revertir la situación, está en nuestras manos, ¿no?, llegar al extremo más intenso. Bueno, perfecto, gracias. Pues nada, continuando con la siguiente figura, me voy a centrar un poquito en todo el tema del sequías, porque es un tema del que venimos hablando toda la mañana y que hemos sufrido en los últimos años. A nivel climatológico y meteorológico, lo que hacemos es evaluar la sequía como cuánta precipitación o cuánto balance hídrico, evapotranspiración y precipitación nos desviamos con respecto a los valores que tenemos de normal, ¿no? Y esto lo vemos a través de estos indicadores. Y aquí me voy a detener un poquito, y es que, si se fijan en la primera fila, lo que vemos es el indicador de sequía a un mes. Es decir, un mes llueve más, un mes llueve menos, y así sucesivamente, ¿no? Vamos alternando meses de más lluvia con meses de menos lluvia. Lo vamos acumulando a 3 meses, vamos acumulando a 6 meses y lo vamos acumulando a 12 meses. ¿Qué pasa? Que mes a mes, si nos fijamos en los datos mes a mes, no noto que tengo la sequía. Hoy llueve, el mes que viene no, pero ¿qué pasa? Que normalmente los meses en los que llueve menos respecto a los meses en los que no llueve y voy acumulando un déficit. ¿Qué pasa? Que cuando he acumulado 12 meses de déficit, al final llevo 12 meses o 2 años en época de sequía y ni siquiera me he dado cuenta. Nosotros a este fenómeno meteorológico le llamamos el fenómeno silencioso, porque viene un huracán, viene una inundación y enseguida todo el mundo se da cuenta de las pérdidas, de los daños que tenemos. Pero cuando nos queremos dar cuenta de los daños asociados a la sequía, podemos llevar 2, 3, 4 o 5 años bajo sus efectos. Y bueno, hemos hablado siempre de sequías, pero no quiero dejar al gran olvidado de los impactos del cambio climático, que son los eventos pluviométricos extensos, ¿no? Donde antes llovía poquito a poco todos los días, imagínense, 30 milímetros, 1 milímetro cada mes, pero ahora de repente tenemos los 30 milímetros en 2 días, ¿no? Con las consecuencias que eso también tiene tanto para los cultivos como para la gestión. Y bueno, voy a ir resumiendo, ¿no?, que no me quiero exceder, pues estos son lo que se espera en el futuro en 2 cuencas hidrográficas y simplemente concluir como en ambos casos pues se espera que disminuya el aporte hídrico hacia las aguas subterráneas, hacia la escorrentía y en resumida cuenta tenemos un descenso considerable de los recursos hídricos disponibles. ¿Cómo podemos utilizar esta información climática en nuestro propio beneficio? Bueno, pues yo siempre animo a que utilicen toda esta información, lo que nosotros llamamos indicadores climáticos, que se pueden calcular a escala global en el punto donde existe un observatorio meteorológico, donde hay una finca y podemos pues definir, hicimos un estudio
para el Ministerio con productores de oliva aquí en Andalucía y nos dieron un listado de información meteorológica y climática que les encantaría tener para el futuro, para utilizar pues, en sus gestiones, para pues, adaptar sus variedades, etcétera. Bueno, pues toda esta información es susceptible de ser proyectada a futuro y tener pues, información de este estilo, ¿no? Pues cómo vamos a tener de disponibilidad hídrica hasta el 2100, cuántos grados de calor vamos a acumular hasta el 2100 en los distintos puntos, ¿no? Entonces, yo siempre animo a que, bueno, también podemos modelizar, ¿no? La recarga y la escorrentía en un punto en las próximas décadas, como ya no me queda tiempo, simplemente quiero concluir que, bueno, que las herramientas meteorológicas y climáticas que están a su disposición, que nosotros mismamente generamos dentro de muchos proyectos, tanto nacionales y europeos, están a su disposición y que puede ser pues, un apoyo para pues, definir medidas a corto plazo, como si tenemos que regar o no en los próximos días. Medidas a largo plazo, pues podemos saber si en agosto, por ejemplo, vamos a superar X días un umbral de temperatura o de precipitación. E incluso para medidas a largo plazo, que es lo que hemos estado viendo hoy, si tenemos que hacer inversiones a futuro. Y bueno, como no tengo mucho más tiempo, les dejo aquí mi correo por si tienen alguna duda, quieren consultar o quieren saber todas las posibilidades que tenemos en el mundo meteorológico y climático, pues por favor, escríbanme. Gracias.